Abrimos aquí el espacio que dedicamos a la entrevista y para eso tenemos con nosotros en plató al portavoz de Vox, a Santiago Morón. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, con el nuevo año, ¿no?, se intensifica la actividad en las Cortes de Aragón. Los grupos parlamentarios tenéis registradas varias iniciativas pendientes. ¿En qué está trabajando su grupo parlamentario ahora mismo? Bueno, tenemos varios frentes abiertos, fundamentalmente, claro, como grupo parlamentario que sustenta la acción del Gobierno, pues fundamentalmente intentando colaborar con nuestras consejerías, con aquellas consejerías en las que tenemos una mayor presencia y dándoles un poco ese apoyo, ¿no? Pero también hay temas que nos preocupan, incluso fuera de esas consejerías, ¿no? En el caso de exploración y de agricultura, ¿no? También hay temas que nos preocupan, como por ejemplo es el tema de la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos llevar una proposición no de ley, también que la hemos acordado con el Partido Popular, para impulsar una EBAU única en toda España. Entendemos que es una cuestión muy importante y que, claro, evidentemente no es competencia del Gobierno de Aragón, pero sí que desde las Cortes de Aragón se puede hacer ese impulso a nivel nacional para que al final exista esa mayor igualdad en el acceso a la universidad por parte de todos los estudiantes. No es una cuestión menor, es importante y yo creo que además lo está reclamando la sociedad, ¿no? En materia de leyes, por ejemplo, ustedes acordaron hacer varios cambios. Ya es una realidad, va a ser una realidad la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Ustedes, junto con el Partido Popular desde el Gobierno, plantean una alternativa, ¿no? Un plan de memoria. ¿En qué va a consistir, ¿no? ¿O qué cambios de alguna forma quieren ustedes impulsar? La verdad es que la Ley de Memoria Democrática, como se suele decir, no había por dónde cogerla, ¿no? Es decir, es una ley que enfrenta a los aragoneses en este caso, porque se hace un relato de parte, un relato oficial, y de alguna forma pues habla de víctimas y de verdugos, cuando realmente en una guerra, y especialmente en una guerra civil, pues es difícil determinar quiénes fueron realmente ganadores y vencedores, porque al final todos pierden. Y entonces realizar esas distinciones y querer de alguna forma, como ellos muchas veces dicen, discriminar a lo mejor positivamente a un colectivo en frente a otro que ha sido más maltratado, pero al final acabamos generando grandes injusticias y desde luego creando un relato que no se corresponde con la realidad. Y además es una ley que que limita la capacidad de disentir de ese relato oficial. Por lo tanto, atenta contra derechos básicos recogidos en nuestra Constitución, por ejemplo en el artículo 20, pues la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia, de cátedra, y entendemos, por tanto, que es una ley que no se puede sostener, ¿no? ¿Y en qué se va a traducir un poco ¿no?, las acciones o los cambios sustanciales que ustedes... Lo que nosotros proponemos, es decir, porque siempre se achaca al derecho a poder buscar los restos de los familiares. En ese sentido no va a haber ningún problema. Es decir, con la derogación de la Ley de Memoria Democrática esas cuestiones no van a cambiar. Es decir, se podrán seguir buscando los restos de aquellos familiares que que fueron o represaliados o que fueron asesinados o ejecutados en alguna zona de nuestro territorio. Se puede buscar, evidentemente, pero se atenderán lógicamente las peticiones de todas las descendientes de víctimas. Y en ese sentido no hablamos de bandos, sino que hablamos de todas aquellas personas que perecieron en el transcurso de la guerra civil, ¿no? Por tanto, esa excusa no sirve, porque evidentemente nosotros contemplamos esa necesidad, ese derecho de los descendientes a poder encontrar los restos y darles, si tienen fe cristiana, sepultura, o de alguna forma saber o intentar conocer un poquito más de ese pasado que está olvidado también. Otro tema que se ha tocado esta semana en el Pleno, ¿no?, el trasvase, que también está muy en los titulares de la actualidad política. Algunos dicen, ¿no?, que Vox ha cambiado de opinión, ¿no?, porque ustedes en campaña electoral o en años posteriores hablaban de un plan nacional del agua para garantizar el abastecimiento, sobre todo en periodos de sequía. ¿Qué diría usted ante esto, no? ¿Cuál va a ser la posición que defiende usted? No, la posición de Vox no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entendemos que el agua es un recurso escaso, pero es un recurso de todos los españoles, es un recurso además necesario para
que haya no solamente vida, sino también crecimiento económico. Evidentemente hay unos derechos que tiene Aragón, que queda recogido en el Estatuto de Autonomía. Nosotros los respetamos y, de hecho, en el acuerdo de gobierno que tenemos suscrito con el Partido Popular nos comprometemos a defender esos intereses de Aragón, pero eso no quita para que sigamos a la vez queriendo impulsar un plan hidrológico nacional en el cual se aborde la cuestión del agua desde un punto de vista nacional. La verdad es que tenemos que ser conscientes de que bueno, pues la pluviometría ha disminuido, las aportaciones a las cuencas hidrográficas en España están disminuyendo en estos últimos años y el agua va a ser un problema, si no lo es ya, evidentemente. Y entonces, pues es necesario que haya ese debate, que se estructure la mejor forma de aprovechar esos recursos y de ver de qué forma los excedentes, que sí que los hay, los excedentes que hay en algunas cuencas se puedan reutilizar, se puedan utilizar para atender las necesidades de todos los territorios. Entonces, ¿usted cree que esos excedentes se podrían canalizar a través de un trasvase o el trasvase es una opción que no está contemplada? Trasvases hay muchos. Trasvases en el Ebro hay muchas derivaciones de agua de determinadas zonas que tienen esa catalogación de trasvase. O sea, que realmente cuando se dice es que no nos oponemos al trasvase, es más una cuestión, casi diría filosófica, o es una cuestión ideológica que una cuestión real. En estos momentos no hay ningún trasvase puesto sobre la mesa. No hay ningún trasvase, no hay ningún proyecto concreto puesto sobre la mesa. Estamos hablando de lo que nosotros estamos reclamando es un cambio de mentalidad. Es decir, tenemos que huir ya de esta confrontación que hay entre comunidades autónomas que no nos lleva a ninguna parte. Y el debate tiene que ser un debate nacional. Lo que no sirve es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Cataluña, que como un elemento más de cesión a los partidos separatistas por parte del Gobierno de España, por parte de Sánchez, pues se quiere derivar unos hectómetros cúbicos de agua del Ebro a Cataluña. Hombre, a ver, desde luego desde Vox lo que no defendemos es ese mercadeo del agua. O sea, el agua se tiene que utilizar siguiendo unos criterios de interés general y en un debate, como decimos, nacional. Lo que desde luego no vamos a defender es que ninguna comunidad autónoma, y sobre todo aquellas que tienen más peso político porque tienen más población o tal, pues exijan o entren en un debate con el Gobierno de la Nación para exigir pues una derivación de agua. Porque en ese caso, desde luego, está claro que Aragón saldremos siempre perdiendo, porque tanto el Levante como Cataluña pues tienen evidentemente un peso político mayor que Aragón. Nosotros lo que queremos es que haya un debate nacional y que se atienda según las necesidades. Y evidentemente nosotros, tanto Vox como también el Partido Popular, a través de ese acuerdo que tenemos de gobernabilidad, exigiremos y trabajaremos para el cumplimiento del Pacto de Agua de Aragón. Y todos esos embalses y todas esas obras de regulación que son necesarias en Aragón, pues hay que hacerlas. Y desde luego tiene que haber un compromiso del Gobierno de España en ejecutar esas obras. En cuanto a las áreas que ustedes gestionan en el Gobierno, una de ellas es despoblación. Digamos que desde la oposición se critica especialmente, ¿no?, cómo se está trabajando. Hemos escuchado argumentos de forma recurrente, pues que el vicepresidente Nolasco ni tiene presupuesto ni se están viendo acciones concretas. Bueno, lo que no había era presupuesto antes. Antes no existía ninguna consejería de despoblación, el presupuesto era cero, y ahora estamos hablando de un presupuesto de más de 24 o 25 millones de euros. Pero claro, lo que hay que entender es que como partimos de esa situación en la cual todo eran buenas palabras y realmente esto no se sustanciaba en hechos concretos, salvo en pequeñas acciones, un fondo de cohesión casi ridículo de 3 millones de euros que había colgando de la Consejería de Vertebración del Territorio. A ver, ese fondo se ha convertido en un fondo de más de 19 millones de euros, es decir, casi 20 millones de euros. Y lo que nos consta también es que el vicepresidente está peleando en Bruselas para conseguir más fondos, porque evidentemente todas estas acciones que estamos hablando en
en el mundo rural y en esa España vaciada, pues la verdad es que necesitan de inversiones, necesitan de estímulos fiscales, pero también necesitan de inversiones, ya no solamente en infraestructuras, en carreteras, sino también en infraestructuras propias y de ayuda al emprendimiento. Y claro, eso se tiene que conseguir pues sacando el dinero de donde no hay, ¿no? Y una de las vías existentes es Bruselas, es ir a Europa y es reclamar, igual que otros países tienen también unas ayudas importantes contra la despoblación, aquí en España no se han exigido con la vehemencia y con el interés que se tenían que haber exigido. Y nos llama la atención que el propio vicepresidente, el señor Nolasco, pues ha denunciado que cuando ha ido a Bruselas, les ha llamado la atención que fuera alguien de Aragón a pedir esas ayudas para la despoblación. Dice, porque aquí nadie ha venido en 15 años, ¿no? Realmente es una situación sorprendente después de todo lo que se ha hablado de despoblación aquí en Aragón, y que sin embargo nadie ha ido a reclamar ahí donde puede haber fondos que pueden ayudar a la situación de aquí de Aragón. Bueno, la despoblación es uno de los temas que seguro van a seguir estando sobre la mesa. Muchas preguntas también que nos han quedado pendientes, pero si le parece le despedimos aquí. Gracias por acompañarnos, Santiago Morón, portavoz de Vox. Muchas gracias a vosotros.